noches. En las últimas horas se han presentado 3 atentados contra la infraestructura petrolera del país. En Tibú hay un derrame de crudo y Ecopetrol anunció la activación de un plan de contingencia. ¿En qué consiste ese plan? Nuestro invitado es el doctor Juan Carlos Echeverri, presidente de Ecopetrol. ¿Qué es lo que está pasando con la voladura nuevamente de los oleoductos, presidente? Buenas noches, Yamit. Muchas gracias por la invitación al programa. Nosotros el año pasado, como lo muestra esta gráfica, tuvimos alrededor del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, que es acá entre Arauca, Boyacá y norte de Santander, tuvimos 80 atentados. ¿80? 80. Y tuvimos acá también entre Putumayo y Tumaco, entre Putumayo y Nariño, sobre todo en el departamento de Nariño, también muchos atentados. Este año llevamos 20 atentados. La paz y la tregua que hubo pues, de cese a fuego con las FARC ayudó mucho. La verdad es que las FARC no nos ha afectado. Pero el ELN se activó y ahora a principios de julio nos ha hecho 3 atentados. Nosotros somos tal vez la mejor compañía del mundo, petrolera o de cualquier tipo, en reparación de oleoductos. La verdad es que el ejército llega y asegura la zona. En eso se demora 24 a 48 horas y nosotros en otras 24 a 48 horas reparamos el tubo. Entonces, no nos implica en este momento parar los campos, el campo de Caño-Limón-Coveñas, pero sí tiene una afectación. ¿Pero los 3 sitios de voladuras ya fueron reparados? No, 2 de los 3 sitios ya fueron reparados. El otro... ¿Caño-Limón está operando? No, el Caño-Limón está parado, pero... el campo sigue bombeando no hay derrame. y lo almacenamos. No, y en este momento lo que tenemos es, el ejército ya nos dijo hoy que acababa de asegurar el área del tercer sitio y lo debemos estar reparando, Dios mediante, en 1 a 2 días. Mira, doctor Echeverri, al margen de la voladura de estos oleoductos, Ecopetrol tiene otro problema hoy, que es el de las comunidades indígenas en Gibraltar, es norte de Santander, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Señor. Es la comunidad UBA, es una comunidad de 17.000 personas, en una situación muy triste, mucha pobreza. Ellos viven en un sitio entre Arauca, Boyacá, norte de Santander y Santander. Ahí nosotros tenemos una planta de gas que produce casi 40 millones de pies cúbicos al día y que es el gas que va a Bucaramanga, a Barrancabermeja, 5 municipios del oriente antioqueño y Bolívar y 4 municipios del norte de Santander. Ese tubo, el tubo de gas, hubo una avalancha y lo tumbó. Lo que le hemos pedido a la comunidad UBA es déjenos reparar el tubo para darle gas a 500.000 familias de colombianos en esos departamentos. Ellos han sido un poco recalcitrantes. Fuimos a hablar con el ministro de Minas la semana pasada. Tenemos un buen principio de diálogo y yo esperaría que de acuerdo. Y lo que necesitamos también es atender a los UBAs. Los UBAs tienen una situación muy difícil, muy olvidados. Tienen una carretera que se llama la Carretera de Soberanía que conecta Arauca con Cúcuta. En condiciones normales, sin cierre de la frontera, tocaría ir a través de Venezuela, imagínense, hasta San Cristóbal. ¿Pero qué están pidiendo? Que la carretera, el gobierno le dé importancia, que les pongamos atención, que les demos inversión social, que les ayudemos pues, en lo que tienen razón. A cumplirles unos compromisos del 2014, de mayo de 2014. Nosotros en Ecopetrol les hemos dicho, nosotros hemos cumplido con los compromisos, enterramos el tubo de Caño-Limón-Coveñas, hemos hecho las intervenciones que se han solicitado. Estamos en ese diálogo y necesito que lo suba en un diálogo intercultural muy... Ellos me decían, ustedes son los hermanos menores y nosotros somos los hermanos mayores. Y yo estoy de acuerdo, ellos tienen una visión muy sabia de la naturaleza, pero nosotros necesitamos el petróleo. Yo les decía, el asiento donde estamos sentados es de plástico, viene el petróleo. La mesa donde estamos discutiendo es de plástico, viene el petróleo. O sea, el petróleo nos sirve para todo. De manera que es que nos dejen reparar el tubo. Pues eso es coyuntural. Pero la invitación fundamental se hizo por lo siguiente. Ecopetrol ha sido desde hace muchos años el gran alimentador del Estado. Los grandes ingresos del gobierno vienen de Ecopetrol. Este año, 0 pollitos. Ni un peso para el gobierno. ¿Por qué y cómo van a solucionar ese problemita? Pues este es un problema mundial. El crudo se cayó de $100 a 30, hoy está en 50 afortunadamente.
Pero los países que dependen fundamentalmente de petróleo, nosotros en Colombia no somos un país petrolero, somos un país con petróleo. Petrolero Venezuela, petrolero Arabia Saudita, Arabia. muchos más importantes que nosotros, por ejemplo, en Brasil o en México. Pero de todos modos, en Colombia sí nos volvimos petróleo dependientes. Durante los últimos 15 años, la bonanza se usó bien. Ya mira, hay que tener en cuenta que en Colombia la pobreza disminuyó de 60 a 27%, o sea, 27 de cada 100 colombianos, y la pobreza extrema cayó a menos de 6. De manera que el petróleo se usó bien, pero cuando el petróleo cae, pues el precio nos afecta y las finanzas del gobierno, las finanzas de Ecopetrol, el año pasado dimos pérdidas. De hecho, hubo, además del problema del precio, hubo una nueva contabilidad que se le está implementando ahora a todas las empresas, que se llama NIIF, y esas dos cosas sumadas nos llevó a tener cero, pues negativas las utilidades, y el gobierno muy responsablemente dijo, no vamos a esperar dividendos de Ecopetrol. Y para el próximo año, para el 2017, ya lo dijo también el ministro de Hacienda. De manera que es un proceso de ser muy serio por parte del gobierno y decir, Ecopetrol en este momento a este precio o produce muy pocas utilidades, esperamos este año producir utilidades, o el año pasado pues produjimos pérdidas, entonces no se va a esperar dividendos. Entonces, el gobierno afectado por no recibir nada, cero. Y los accionistas minoritarios de Ecopetrol, ¿cuál es su futuro? Ya mire, usted sabe que uno trabaja todos los días, y yo he dicho que sudamos petróleo para producir petróleo y producir utilidades y dividendos. Los accionistas, muchos de ellos, casi 400.000, gente que puso aquí su pensión, su ahorro para la vejez. Nosotros estamos trabajando para que el próximo año podamos dar utilidades y ojalá dividendos. El gobierno ya dijo que no las espera, pero pues obviamente el año todavía nos faltan. En el primer trimestre dimos utilidades. Es que usted acaba de decir que este año se habrá dividendos. Pues habrá utilidades, los dividendos los decide la Asamblea en abril del próximo año. Pues sí. Yo espero, aspiro y sudamos petróleo para que logremos llegar a diciembre con los números en negro. Pero a ver, presidente, ¿qué es prioritario para el presidente de Ecopetrol? ¿Pagar dividendos a los pequeños, que son, como usted dice, 400.000 colombianos? ¿O aumentar exploración para que no nos quedemos definitivamente sin petróleo? Pero es que ambas cosas se pueden llevar bien en la balanza. Fíjese que los accionistas pequeños tenían un valor de la acción hace 6 meses de 860 pesos por acción. Hoy tienen casi 1.400 pesos, ya está fluctuando en 1.400. A mí me preguntaban, yo no puedo decirle a alguien si compra o si vende, pero hoy sí puedo decir qué pasó hace 6 meses. Algunos accionistas me preguntaban en foros de accionistas en Medellín, en Cali, en Bogotá, me decían, pensionados, me decían, doctor, hay gente que dice que vendamos. Yo decía, vea, yo tengo unas acciones y yo no las voy a vender. Eso era lo máximo que les podía decir. Y subió de 860, donde llegó a estar, a 1.400 hoy. El precio es la primera cosa por la que se preocupa un accionista, es el precio va a subir o no. Entonces, hasta ahora ha sido mejor quedarse en Ecopetrol y mantener sus acciones. Para el futuro, nosotros necesitamos, para los accionistas, para el gobierno y para los pequeños, explorar, encontrar petróleo y producir petróleo. En ese momento, los mercados nos van a ver bien y las acciones nos van a reflejar eso. Entonces, debemos explorar y además hacer que el precio de la acción refleje nuestras perspectivas y ojalá dar utilidades. Esos son las tres balanzas que estamos manteniendo. Pero muy complicado eso, es decir, ¿de dónde saca usted los recursos para explorar? Pues este año a $50, nosotros cuando el precio llegó a 27, que sí, realmente vimos la cosa 50, muy difícil. Ya está mantenido ahí. Bajamos la exploración de $600 millones a 300, 270 millones de dólares. Sí. Ya para este año vamos a hacer un pozo exploratorio. En este momento estamos explorando con Jocol en el Piedemonte. Vamos a explorar, Dios mediante, en Guamal. Estamos hablando con el alcalde. Y este año exploramos en Guamal, en el Meta, y también vamos a hacer en octubre un pozo exploratorio en Costa Afuera, donde ya tuvimos un éxito. Pero la última vez que usted vino aquí, presidente, que fue un mal día porque anunció recorte a todo, no exploración, no inversión, no nada. Anunció que iban a recortar totalmente en las inversiones para exploración. Ya se reanudaron. Sí, señor. Y nunca llegamos a cero. Defendimos, digamos, con los dientes recursos para exploración.
y para producción, pero y para este año y para el 2017, que ya estamos haciendo los planes de 2017, la idea es poder Yo recuerdo que explorar. usted entonces me dijo, únicamente mantenemos inversión en mar adentro, en el Atlántico, Sí, en el Atlántico, en el Golfo de México, Sí. que es con Estados Unidos. Sí, señor. ¿Dónde más están explorando? Ahora estamos en el Piedemonte, Sí. que es, en este momento estamos Sí. explorando con Jocol, y Dios mediante vamos a explorar el Meta en Guamal. Estamos llegando a un acuerdo con las ¿Y comunidades. de dónde saca la plática? No, porque esos son, digamos, ¿Cuánto va a invertir? en exploración este año esperamos invertir unos 300 millones de Que dólares. eso pueden ser perdidos Sí, esto es un negocio de alto riesgo y de alto retorno y que siempre mira a largo plazo. De manera 300 que, millones de dólares, con todo respeto, el doctor Sherry, no... no, pues sería óptimo tener el doble de eso, pero pues a uno le toca coger el cinturón y apretárselo. En su mejor momento, ¿cuánto invirtió Ecopetrol? Más de 1.200 millones de dólares en exploración. Y Pero no encontramos mucho. Ahora, en cambio, el año pasado invertimos 600 y tuvimos un gran hallazgo que se llama Cronos. Este año, lo importante es la puntería, es no solo la cantidad de munición, la cantidad de balas que uno dispara, sino pegarle al blanco. Hemos mejorado la puntería. En el 2014 encontramos en noviembre, en 2015 hicimos un hallazgo en mayo, y este año espero que hagamos otro hallazgo. El primer semestre pues hubo muy poca exploración, esperamos que en estos últimos 6 meses mis exploradores mejoren la puntería. ¿Y cómo van las inversiones que Ecopetrol ha hecho en el exterior? Bien, nosotros, por ejemplo, Brasil tienen, ¿no? pues es mezclado, hay sitios mejores que otros. Brasil ha sido difícil, Angola no fue bueno. En el Golfo de México este año vamos a llegar, estamos hoy como en 4.000 barriles por día de producción, vamos a llegar a final de año a más de 10.000 barriles día de Golfo de producción, México. sí, de Ecopetrol. Esas aguas ultraprofundas, con socios todos, nosotros no operamos. Eso es nosotros, petróleo pesado. no, ese es un petróleo bueno, es un Pero- petróleo, el pesado nuestro está en llanos. Pero, digamos, tenemos una inversión en Perú, pero obviamente la gran base de producción de Ecopetrol es Colombia. Ahora, doctor Echeverría, después de comerciales, el país sabe que usted recuperó Rubiales, pero hasta ahora comienza a enterarse de que también recuperó Cusiana, Sí, señor. que fue la gran niña de los ojos de los colombianos. Sobre esos dos temas, Cusiana y Rubiales, el momento. A ver, ministro, ya retornó a Ecopetrol Rubiales y Cusiana. ¿Qué vamos a hacer? Pues Rubiales es un campo que desarrolló Pacific en sociedad con Ecopetrol, ellos eran los operadores. Desde hace 4 días, el campo Rubiales ya es 100% de Colombiano. Ecopetrol. Y Cusiana lo teníamos en sociedad con Repsol y con Emerald, ahora es 98% de Ecopetrol. O sea, son dos campos emblemáticos, los dos campos que más han producido en la historia de Colombia. Cusiana y Cupiagua produjeron 460.000 barriles día. Hoy están más o menos, Cusiana está en unos 40.000 barriles día y ahora pasa completamente a Ecopetrol. Y Rubiales está en unos 130.000 barriles día, es el campo más grande de Colombia. Y con eso Ecopetrol se consolida como el gran productor de crudos pesados de Colombia, todos en el Meta. Sí. Y para nosotros es una buena noticia, es un récord en la historia de Ecopetrol. Estamos siendo los operadores de 530.000 barriles día por primera vez en nuestra historia y somos el mayor operador de la historia del país. Pero entonces, a ver, Cusiana y Copiagua están en Casanare. Sí, Exactamente. muy cerca. Sí, señor. Como ya revirtieron los dos, ¿va a haber una operación conjunta? Básicamente, sí, señor, los operamos desde el mismo lado. Y es que tengan en cuenta una cosa, Yamit. Cusiana y Cupiagua eran operados por BP. Sí. Después pasó a otra empresa, que era Talisman. Ahora es Ecopetrol el que la opera. Y Rubiales era operado por Pacific. Ahora es Ecopetrol el que la opera. Entonces Ecopetrol, en el pasado, el Ecopetrol que todos conocíamos de los 70s, 80s, 90s, era un Ecopetrol en que otras empresas operaban los campos y Ecopetrol recibía una parte de la producción. Hoy Ecopetrol opera los campos para que sus
televidentes entiendan la diferencia, de Ecopetrol es el operador, es el que maneja el 100% del campo, lo planifica, dice cuánto se va a invertir, hace los pozos, lo desarrolla por 10 o 15 o 20 años. De manera que es un cambio muy importante en la historia de Ecopetrol. Pero entonces, presidente, ¿qué reservas tiene Cusiana? Cusiana, creemos que podemos tener acceso a 200 millones. De Cusiana no, Cusiana son menores, son del orden por ahí de 40 millones de barriles, pero Rubiales por ahí 200 millones de barriles. No, pero Cusiana entonces ya está agotado prácticamente. Tiene más gas que petróleo. Y Cofiagua también. Ambos tienen más gas que petróleo, hoy el gas ha subido y la idea es que ese gas nos sirva para proveer el gas nacional por los próximos 6 u 8 años, hasta tanto entre el gas de la costa caribe, del mar. Entonces, Rubiales nos ayuda con petróleo. Correcto. Y Copiagua y Cusiana con gas. Exactamente. Nosotros, ¿hasta qué año somos suficientes con gas? Pues gas es 10 años, de 10 a 11 años, y petróleo es más o menos de 5 a 6 años. Pero eso no es ningún problema, porque uno lo que va haciendo es con exploración y con recobrar más petróleo de los mismos campos, uno va moviendo esa frontera en la medida en que pase tiempo. Entonces, si nos quedáramos quietos, tendríamos para 7 años en promedio. Pero como no nos quedamos quietos, en esos 7 años es mucho lo que perforamos, mucho lo que buscamos. Uno siempre va moviendo esa frontera. Lo ideal sería para nosotros tener 10 años, ¿no? Moverla de 7 a 10 años. Y nos vamos a demorar un poco en llegar a esa meta, pero no es distante y no es una fuente de preocupación el tema de los 7 años, porque uno siempre va moviendo, cada año la mueve hacia adelante. Ese es el trabajo que hacemos todos los días con los ingenieros. Y ahora, doctor Echeverri, ¿por qué la junta directiva de Ecopetrol se desintegró? No, en ningún caso. Llegaron el doctor Jaime Ardila. Sí. Llegaron el doctor Steiner. Se retiró. Él se retiró. Y no ha sido reemplazado. El gobierno todavía no ha dicho cuál es la nueva plancha. Y el doctor Carvajal, el doctor Gustavo Adolfo Carvajal, también por razones personales. ¿Pero está desintegrada la Junta? No, solo 2 personas. Van a salir 2 personas. ¿Y por qué no se han nombrado? Porque el gobierno tiene que definir. Primero hay que convocar una asamblea nueva. Entonces la asamblea, me imagino que el ministro de Hacienda la convocará para dentro de un par de meses. Y en ese momento el ministro de Hacienda, que es el representante del dueño del 88.5%, trae la nueva plancha y dice, estos 2 nombres se reemplazan con 2 personas. Y la versión que circuló en algunos medios impresos en el sentido de que Steiner sería vicepresidente. Él hoy la desmintió en Portafolio, de manera que no. No, pues que doctor Roberto. El que tiene que desmentir es usted. No, pero no, afortunadamente él la desvirtuó, no, él sale por razones personales y profesionales, él quiere dedicarse a sus asuntos de consultoría y a su investigación en Fedesarrollo, de manera que no, él no tenía la intención de entrar ni mucho más. Ahora, hay una cosa que me sorprende a mí, usted le confieso. El momento de Ecopetrol, uno ve que no es bueno. Cuando a uno le dice, mire, durante mucho tiempo usted ha sostenido a Papá Gobierno, desde cuando se hizo la famosa olla donde todo iba para allá, eso era para quitarle a Ecopetrol. Y eso ya está en cero. Exploraciones estamos muy mal. Descubrimientos estamos muy mal. El futuro apenas está asegurado 5 años antes de que tengamos que importar. Sin embargo, yo siempre lo veo optimista. Es que yo no estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo en que Ecopetrol esté mal. Ecopetrol necesitaba cambiar. Hemos sacado esto que es prohibido el esque, ¿no es cierto? No saque excusas, saque soluciones. Ecopetrol necesitaba dedicarse no a esques, es a explicar por qué no suceden ciertas cosas, sino a dar ideas y a proyectarnos en exploración, en producción, en transporte, en refinación. Este año estamos terminando la refinería de Cartagena. Ya está, esta semana, le cuento hoy de primicia a usted, esta semana se entregan las 2 últimas plantas y queda toda la refinería funcionando. La de Reficado. Reficado. Este año terminamos la planta de bioenergy y de etanol. Esos han sido 2 proyectos grandes, complicados, costosos, pero ya los ponemos a producir. Eso es el etanol. Es etanol, sí señor. A mí me toca responder por el futuro de Ecopetrol. Entonces, esos campos terminan y eso nos libera $1.000 millones, Yavit. $1.000 millones para que desde el próximo año en adelante podamos usarlo para explorar
y para producir. Entonces, cuando usted me dice que no hay exploración, lo mismo me decían los bancos. Yo le digo, sí, pero el próximo año, este es un año de transición, el 2016. El próximo año tenemos $1.000 millones más que ya no se van a invertir en Reficar y en Bioenergy para invertirlos en exploración y producción. Y eso cambió la visión de los bancos. Los bancos entendieron, ya entendí qué es lo que pasa en el 2016 y ya entendí por qué del 17 al 20 nosotros con un enfoque de dar soluciones, de encontrar petróleo, de producir petróleo, de ser un operador de clase mundial, vamos a mantener una empresa muy sólida, dándole ojalá los resultados a sus accionistas que todos esperamos. Dos temas, doctor Echeverry. Primero, ¿qué significa para Colombia el aumento de la producción de etanol? Pues significa que la gente va a tener unos combustibles más oxigenados y más limpios en las ciudades y que los niños, y usted y yo, y todos los que caminamos por las calles, las madres de familia, tengan un aire más limpio, son menos enfermedades respiratorias. Eso es desarrollo en los llanos, eso es caña de azúcar, 20.000 hectáreas de caña de azúcar en los llanos, y eso proyecta hacia toda la altillanura la posibilidad, no nosotros, sino muchas empresas puedan tener no solo caña, sino otros cultivos. Eso es un ejemplo que Ecopetrol proyecta en los llanos orientales. No solo ser petróleo, sino ayudarle a los municipios donde operamos a que hagan cosas diferentes al petróleo, que vuelvan a tener su vocación agrícola. Entonces el etanol tiene varias facetas positivas. Y el segundo tema, ¿qué significa para Colombia la entrada en acción, en operación de las dos plantas nuevas de Reficar? Pues estamos entre 110.000, 120.000 barriles al día. Entran por un tubo 120.000 barriles al día, que los volvemos diésel, gasolina, combustible de jet, etc. ¿Estamos en cuánto? Estamos en 110, 120.000 hoy. Y vamos a subir a 150, de 150 a 160.000 barriles día. Con las nuevas dos plantas. Y con toda la refinería eso funcionando. Eso es la producción de gasolina. A full, y diésel. Eso le significa que la producción industrial de este país está creciendo al 8%, en buena medida gracias a Reficar. Que la producción de hidrocarburos y de combustibles es limpia, es de clase mundial. Eso nos sirve para abastecer la costa Caribe. El centro del país lo abastecemos desde Barranca Bermeja. Entonces es una buena noticia desde todo punto de vista. Presidente, y a propósito de Reficar, ¿en qué paró todo el escándalo que hubo sobre costos? Pues nosotros tenemos, como usted sabe, Yamid, un tribunal de arbitramiento internacional para tratar de recuperar esos dineros, y está avanzando, y la Contraloría y la Procuraduría tienen unos procesos de investigación, y pues cualquier caso de malversación que haya habido, pues que ellos lo hallen, y nosotros estamos del lado de las IAS en el sentido de cualquier mal uso de recursos debe ser castigado. Pero entonces Reficar llega esta semana ya a su máxima producción. Por lo menos llega a todas las plantas funcionando. ¿Cuántas plantas son? 5. Son 32. Es que esto es una cosa descomunal. La pregunta para nuestros televidentes. De acuerdo con lo que han escuchado del presidente de Ecopetrol en este reportaje, ¿ustedes creen que Ecopetrol va bien o va mal? ¿Usted qué dice que va bien? Va bien, por supuesto. Y que la práctica de los inversionistas accionistas se va. Bien cuidado. Sí. Y pasó de 860 a 1.400 la acción. Y ahora la parte final de la entrevista. Bueno, doctores, la parte final, como es costumbre de la entrevista, una palabra y una palabra. Petróleo. Futuro. Ecopetrol. Transformación. Reservas. Aumento. Gas. Costa Caribe. Pasado. Bonanza. Presente. Transformación. Futuro. Mis hijos con aire limpio. Exploración. Posibilidad. No, ok. Accionista. Credibilidad. Juan Carlos Echeverry. Ecopetrol. La pregunta ya está hecha. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Y es que no más. Y no más es que. Di las noticias del día en la emisión central del Noticiero 0.